Yo aquí, ustedes se dan cuenta. Entonces me dejaba crecer el cabello aquí y me lo cubría. Y me lo cubría. Pero era un problema. Cuando iba a nadar a la piscina, imagínate. Me gustaba jugar fútbol. Cuando iba a jugar fútbol, imagínate. Hasta que un día una peluquera me dijo: pastor, usted tiene que hacer una cosa. Usted es calvo. Acepte ese calvo. Ame ese calvo. ¿Y qué quieres que haga? Muestre ese calvo. Y me pasó la máquina. Y desde ese día soy feliz. Puedo ir a la piscina, puedo jugar fútbol, puedo hacer todo. Oh, querido, a veces nosotros, ¿sabes por qué? A veces, ¿por qué tenemos miedo de estudiar la verdad? Porque nos vamos a confrontar con cosas que no nos van a gustar. ¿A quién le gusta que se le diga calvo? A nadie. Pero si soy, ¿qué me resta? ¿A quién le gusta que se le diga bajito, o flaco, o feo, o cabezón, o orejudo, o lo que sea? Pero mientras yo no acepte la verdad, voy a vivir en el reino de mi mentira. No hablo inglés y digo que hablo. Me meto en problemas. No toco piano y digo que toco. Me meto en problemas. Oh, querido, para ser feliz en la vida no hay nada mejor que aceptar tu realidad. Porque cuando tú vives en el reino de tu mentira, vives con una permanente zozobra, con un permanente miedo de que te van a descubrir. De que un día tu cabello se va a caer. De que un día alguien... Pero cuando te rapas, vives feliz. Te mostraste. ¿Cuántas veces yo estudio la Biblia con personas? Un día estaba estudiando con un universitario y los ojos de él se llenaron de lágrimas. Y me dijo: pastor, ¿quiere decir que toda mi vida yo estuve equivocado? Le dije: no, hijo, tú no estabas equivocado, tú estabas creciendo. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a un crecimiento permanente, nuevas verdades. Acéptalas, no tengas miedo, confróntate con la verdad. Santifícalos en tu verdad, dice Dios. Tu palabra es la verdad. Este libro maravilloso que es la palabra de Dios, yo he visto este libro hacer milagros, ¿sabes? He encontrado prostitutas en lo peor de la vida. Se encontraron con este libro. Lo primero que tuvieron que entender, lo primero que tuvieron que aceptar fue su verdad, su propia verdad. Y mi verdad es que estoy en el prostíbulo y soy un objeto que se vende. Esa es mi verdad. Pero la eudoxia que Dios tiene para mí es que yo sea una princesa en el reino de Dios. Y fue ahí, a partir de ese reconocimiento de su verdad, que el Espíritu de Dios vino y los tomó y las fue llevando y llevando. Y hoy día yo podría hacerlas desfilar en la galería de las princesas de Dios. He conocido drogadictos, he conocido asesinos, criminales, he conocido homosexuales, he conocido ateos, he conocido gente millonaria, infeliz, queriendo suicidarse, gente famosa, artistas de televisión que decían: pastor, mi vida no vale nada. Y sin embargo eran aplaudidos por millones. Pero la vida de esa gente ha cambiado cuando un día reconocieron su verdad. Estoy mal. Pero cómo es difícil aceptar la verdad. A veces pasamos por la vida fingiendo que todo está bien. No nos ponemos a pensar: ¿por qué hago lo que hago? Te voy a contar la historia de Pedrito. Pedrito vivía en una familia de mujeres, puras mujeres. Él era el único hombre. Pedrito tenía 12 años. Y vio un día a la hermana María de 15 años
preparando un asado y cortaba la carne de forma redonda, pero la asadera era rectangular. Y Pedrito se puso a pensar, no tiene lógica. Si la asadera es rectangular, ¿por qué mi hermana corta la carne de forma redonda? No tiene lógica. Y le preguntó, María, ¿por qué haces eso? ¿Y sabe lo que María dijo? Levantó los hombros y dijo, no sé, mamá hace así y yo hago. Pregúntale a mamá. Pedrito se fue a la mamá y le dijo, mamá, yo no entiendo. Cortan la carne redonda cuando la asadera es rectangular. ¿Por qué? La mamá levantó los hombros y dijo, hijo, no me preguntes. Mi mamá hacía así y yo también hago. Pedrito se fue donde la abuela. Abuela, ¿qué le pasa a las mujeres de esta familia? ¿Por qué todas cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la abuela levantó los hombros y dijo, hijo, no me preguntes a mí, mi mamá hacía así y yo también hago. Para suerte de Pedrito, la bisabuela todavía estaba viva. Entonces fue a buscar a la bisabuela y le preguntó, mamá, Bisa, ¿por qué? ¿Qué le pasa a las mujeres de esa familia? Mi abuela, mi mamá, mi hermana, todas cortan la carne redonda cuando la asadera es rectangular. ¿Por qué? Y la bisabuela le dijo, mira, yo no sé por qué mi hija, mi nieta, mi bisnieta hacen eso. Ahora yo te voy a decir por qué. Cuando yo era joven, era pobre. Y solo teníamos una asadera en casa y era redonda. Y para que la carne cupiese, la cortábamos redonda. Ahora, ¿por qué las otras tontas siguen haciendo lo mismo? Yo no sé. Pero querido, en la vida, te digo una cosa. En la vida, yo te digo, ¿por qué andas por donde andas? ¿Por qué vas por donde vas? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué? Porque tu mamá vivió, porque tu papá, porque tu abuelo, porque tu bisabuelo. Y tú nunca te pusiste a pensar por qué. ¿Y dónde queda en eso todo la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios el fundamento de tu fe? ¿A quién creíste? ¿A quién sigues? ¿A un pastor? ¿A un líder humano? ¿O sigues al Señor Jesús a través de su palabra? El Señor Jesús quiere llevarte a su palabra. Dice Jesús, y recibiréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Os libertará de qué? De los traumas, de los complejos, de los vicios, libertará de la ignorancia, libertará de los preconceptos, libertará de los miedos, libertará de los temores. Yo nací en una ciudad pequeña, el interior de mi país, lleno de tradiciones. Decían que había una mula sin cabeza que a medianoche andaba, entonces yo tenía miedo de salir a medianoche a la calle. Decían que quien pasaba frente al cementerio en la noche, las almas salían y lo arrebataban y se lo llevaban. Y para el remate, un día, el guardia del cementerio sintió un ruido ahí y vio que había ahí una calavera, venía en dirección de él. Y comenzó a correr y la calavera venía atrás de él y se desmayó. Y quedó enloquecido. Y después descubrieron que un ratón se había metido dentro de la calavera y iba empujando la calavera. Quiere decir, yo viví en una ciudad pequeña llena de tradiciones y amarrado a mis miedos y a mis temores, hasta que un día me confronté con la palabra de Dios y descubrí en la palabra de Dios que cuando el ser humano muere, el cuerpo va para la tierra, el soplo vuelve para Dios, no hay fantasma, no hay condenado, no hay alma penada, no hay espíritu, no hay nada. Y hoy día yo puedo ir y dormir en un cementerio a medianoche. ¿Qué me va a pasar? Yo tengo que tener miedo de los vivos, de los muertos no, porque los muertos no me pueden hacer nada. Pero quien me libertó de mis temores de adolescente fue la palabra de Dios. Pero es difícil confrontarse la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no siempre te dice lo que quieres oír.
Oh, querido, esta noche yo quisiera llamarte hacia la libertad, hacia la libertad. Anoche yo les conté la experiencia de un muchacho que hoy día es un pastor, un muchacho